Hebreos 2:10. Dice Hebreos 2:10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos de la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Padre, te damos gracias por este momento, Señor, y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de esta enseñanza, podamos ser convencidos, ilustrados, podamos tener claro, Señor, todo lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, Señor, para poder hacer los cambios que tú demandas de cada uno de nosotros en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Y a su nombre. Y a su gloria. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Aquí se está hablando de Jesús, amén. Cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación. Entonces, ese autor de la salvación es nuestro Señor Jesús, eso lo tenemos claro, ¿verdad? Entonces, es Jesús, de manera que el autor de Hebreo nos está diciendo convenía, era algo conveniente, para que nosotros fuésemos llevados como hijos al Padre. Era conveniente que aquel autor fuera perfeccionado, ¿sí o no? Tenía que ser perfeccionado. El Padre tenía que perfeccionar a Jesús. Y aquel autor toma un camino no fácil para él. Amén. No toma un atajo, sino que el camino que él atraviesa es de las aflicciones. En otras palabras, que el autor está diciendo que las aflicciones fueron como una escuela para nuestro Señor Jesús, para que Él fuera perfeccionado. Y a su nombre. Y a su gloria. Ahora quiero llevarte a otro texto. Hebreos, ahí mismo en Hebreos, pero en el capítulo 5, versículo 7. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica, con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y ahora oye eso. Y aunque era hijo, usted está oyendo esto, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, ¿qué nos dice el autor acá en el 2:10? Que las aflicciones sirvieron para que fuera perfeccionado. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y dice el 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y a su nombre. Y habiendo sido perfeccionado. O sea, fue perfeccionado en el contexto de la aflicción. No estamos lejos de eso, de que no, que fue perfeccionado. Fue en el contexto de la aflicción. El autor del libro de Hebreos nos está diciendo que la aflicción el Padre lo usó para que su Hijo fuera perfeccionado. Y a su nombre. Y a su gloria. En ambos textos no solo se resalta el hecho que nuestro Señor Jesucristo sufrió, sino que por medio de ese sufrimiento Él fue perfeccionado. Y gracias a ese sufrimiento nosotros podemos ser llevados a su gloria. Podemos ser llevados, trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Gracias a ese sufrimiento. Hagamos un ejemplo secular para poder comprender a mayor profundidad. El que tiene una casa, papá y mamá que tienen una casa, no le fue fácil conseguir esa casa al principio. Tuvo que sufrir mucho para conseguir esa casa.
Los hijos que nacieron en esa casa no conocen ese sufrimiento. En otras palabras, no conoce todo lo que tuvo que sacrificar esa persona para que ese hijo que ahora no hace caso pudiera dormir en una cama. Y a su nombre. Tú no sabes todo el tormento que tuvo que pasar ese hombre o esa mujer para que tú como hijo ahora puedas estar bajo un techo que tú puedes llamar, es mi casa porque es de mi mamá y mi papá, y a su nombre. ¿Qué hizo ese papá y esa mamá? Te facilitó a ti que tú tuvieras un techo donde vivir, tuvieras un alimento que comer. Jesús hace algo más glorioso y más hermoso. Éramos enemigos y nuestra sentencia era muerte. Él cambió el decreto, pero el camino que él atraviesa es el de sufrimiento. Hermanos, todo el que le ha costado construir de cero una casa sabe todo lo que ha tenido que sacrificar para poder levantarla. Entonces, cuando a ti te toca sacrificar, en otras palabras, te toca sufrir un poco para alcanzar algo. Cuando ese que alcanzó eso tiene una familia, esos hijos no saben el precio que se pagó. Y a su nombre. Y a su gloria. Nuestro Señor Jesús sufrió mientras estuvo en este mundo. Y a su nombre. Eso es lo que está resaltando el autor del libro de Hebreos, que él sufrió. Tú no puedes perder eso de vista de que no, que Jesús sufrió. Él sufrió siendo hijo. Sufrió. Y ese sufrimiento jugó un papel importante en la vida de nuestro Señor Jesucristo y en las nuestras. Porque si Él no hubiera sufrido, nosotros no hubiéramos tenido esta salvación. Y a su nombre. Ese sufrimiento lo hizo crecer y desarrollarse como hombre. Acuérdate que el verbo se hizo carne. Hebreos 2:10 leímos que Él fue perfeccionado, ¿sí o no? Por medio de las aflicciones. Por medio de esas aflicciones. Y en Hebreos 5:8 le dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué significa esto? ¿Que Jesús era desobediente? No, para nada. Jesús no era desobediente. ¿Que algún punto de su vida Jesús fue imperfecto? Para nada. Eso no significa eso. No quiere decir nada de eso. Cristo siempre fue perfecto. Desde que nació hasta que fue crucificado, Jesús fue perfecto. Nada que discutir en eso. Vamos a ver Hebreos 4. Ya lo tienen, 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos eso quiere decir, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. No falló. No falló. Este hombre no falló, pero fue tentado. Él estando en nuestra semejanza, pero no pecó. Y luego dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Y a su nombre. Y más adelante, en Hebreos 7:26, nos dice lo siguiente: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados, de los pecadores y hecho más sublime que los cielos.
no cometió pecado, no es que era desobediente y por eso Dios le tiene que enseñar a ser obediente. Ya él era obediente. Ya lo era. Y a su nombre. ¿Qué podemos ver aquí, hermano? Debemos tener claro ese punto. Porque muchas veces, como somos tan inteligentes, se nos ocurre la idea de decir, pero si la Biblia dice que aprendió a ser obediente, quiere decir que él no era obediente. Esa es la lógica. La lógica te arroja ese pensamiento. Amén. Pero no es así. El mismo autor se encarga de decirnos que ese que padeció, que aprendió la obediencia, era sin mancha, era santo, inocente, apartado de los pecados, y es más, hecho más sublime que los cielos, más hermoso que todo lo que tú quieras pensar. Entonces no hay razón alguna para recurrir a ese pensamiento de que puede ser que en algún momento de su vida Jesús falló o Jesús desobedeció. Y a su nombre y a su gloria. La palabra perfeccionar que el autor usa aquí en Hebreos 2:10, la palabra perfeccionar conlleva la idea de alcanzar la meta más alta. Esa es la idea de la palabra perfeccionar. Lo quiero perfeccionar, en otras palabras, lo quiero llevar a un nivel más alto. Amén. Lo quiero llevar más allá. Es como que tú sabes hacer algo, pero viene alguien que te va a enseñar a perfeccionar eso. Ya tú lo sabes hacer, pero este viene a perfeccionar lo que ya tú sabes. Amén. Bueno, la palabra perfeccionar lleva esa idea, llevar a la meta más alta. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, perfeccionarnos. Quiere llevarnos a la meta más alta, en su nombre. Para que Cristo llegara a ser nuestro Salvador, Él tenía que identificarse con nosotros. Por eso que nos convenía este sumo sacerdote. Se tenía que identificar. Por eso que fue tentado teniendo nuestra semejanza, teniendo este cuerpo. Y a su nombre, y a su gloria. Ahora, le pregunto, la tentación que Jesús sufrió en el desierto, ¿será que fue una tentación cualquiera? Porque podemos llegar al pensamiento de decir, es que Jesús, tú mismo lo estás diciendo, pastor, sin mancha, sin pecado, perfecto, yo no lo soy. Así que, ¿cómo Él puede conocer y cómo se puede compadecer de nosotros? Pero te quiero llevar a Lucas. A mí me gusta este texto de Lucas. Lucas 4. De la tentación de nuestro Señor. Pero a mí me gusta. Ya lo tienen. Lucas 4:1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Sí o no? Y por 40 días fue llevado al desierto y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces este texto me da la impresión de que no es que el diablo esperó hasta el final del ayuno para tentarlo, sino que dice que durante esos días era tentado y era tentado. Por 40 días y 40 noches era tentado. Y a su nombre. Pero le dio hambre. Ahora, hay algo interesante en esta tentación que nos ayude, de repente te ayude y te arroje luces a las tuyas. Es que el diablo pudo identificar que Jesús tuvo hambre. Ahora, yo pensando, puede ser, porque fue tentado en nuestra semejanza, que cuando le dio hambre, él miró la piedra y de repente pensó que lo podía convertir en pan para comer.
cuando terminara de ayunar. De repente puede ser que todas las piedras que veía, decía, aquí hay bastante pan. Después que termine de ayunar, ¿cómo? Puede ser que el diablo identificó eso y dijo, tiene hambre. Mira cómo ve la piedra. Nosotros nos damos cuenta cuando otra persona tiene hambre, ¿sí o no? Si estás comiendo algo, la persona se le queda mirando a lo que estás comiendo y tú dices, ¿tiene hambre? Coge, me está velando, ¿sí o no? De esa manera tú te puedes dar de cuenta que tiene hambre. O estando cerca y su estómago ruge y tú tienes hambre, ¿sí o no? Puede ser. La cuestión aquí es que el diablo identificó que él tenía hambre. ¿Y qué hace el diablo? Le dice, tírate de la montaña más alta, si él sabe que tiene hambre. Él no le va a decir, tírate de la montaña, tiene hambre, vamos a coger esta ocasión para hacerlo tropezar. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Tú crees que el diablo no la conoce? ¿Tú crees que el diablo no te está observando? Que sabe qué es lo que tú quieres. Ahora, el comer después del ayuno, ¿era malo? No era malo. Quiere decir que el ofrecimiento que le hace el diablo no era nada malo. ¿Pero por qué era malo? Porque él quería ganar acceso a la mente de Jesús a través de una pregunta que supuestamente no parecía nada malo. Si tú la ves a simple vista, tú dices, allí no hay nada malo. Estamos conversando. Yo no te estoy diciendo nada malo, solamente te estoy poniendo a prueba. Tú eres hijo de Dios, convierte la piedra en pan, pues. Demuéstrame. Pero yo sé que tú tienes hambre. Y la trampa está en que tú hagas lo que yo te estoy diciendo. Ahí está la trampa. ¿Y a su nombre? ¿Tú crees que el texto dice, pasados los días, tuvo hambre? Y cuando tú tienes hambre, ¿qué te pasa? Usted no ha estado en un estado de lipidia, que el pan sin nada te lo comes con agua y te sabe bien. Yo he estado en ese estado de lipidia. Tú te comes el pan y el agua y tú dices, Tú no piensas en que tú tienes que esperar el arroz. Si te gusta el guampá, esperar el guampá. O si te gusta el arroz con coco, con poroto, con el pollo guisado y la ensalada, tú no vas a esperar eso. Tú estás viendo pan y agua, tú te lo vas a comer porque tienes hambre, es lipidia. Hay que meterle algo al estómago. El cuerpo te está diciendo, come algo porque ya me estoy desequilibrando, me puedo desplomar, métele algo. Los que han pasado por esta situación van a entender por qué el diablo le dice a Jesús, convierte la piedra en pan. Y va a entender que eso no fue una mera y simple y vaga tentación. Lo hizo en el momento adecuado, en su necesidad. Tiene hambre. ¿Cuánto han hecho cosas por comer? Tú sabes, yo he conocido personas que han hecho cualquier atrocidad por un bocado. Yo he visto hombres jugar con mujeres con su estómago. Los que han pasado esa situación y han visto esa situación van a entender esto, que eso no fue una tentación cualquiera. Porque cuando tú tienes hambre, tú no leísla bien. Tú no piensas bien. En ese momento que tú tienes lipidia, tú no eres el más inteligente, no. Porque tu mente no está trabajando correctamente. Entonces, no fue sencilla esa tentación. Después de ser 40 días siendo tentado, según el texto que acabamos de leer, por Satanás, y luego Satanás, que tiene hambre, ¿ve? Pero de una manera sarcástica quiere entrar, pero tú no eres hijo de Dios. De esa manera
caemos. Y usted puede decir que Jesús pasó eso fácil. Y yo te puedo decir, tú has caído en cosas tontas. Entonces, la tentación en ninguna es tonta. Porque es en el momento correcto que hace la tentación el diablo. Cuando tú no tienes hambre, no te va a tentar con una comida. Claro que no. El timador mira qué tú necesitas para poder timarte. Ya su nombre. ¿Tú crees que en el valle de Getsemaní, cuando las tinieblas se abalanzaron sobre él, que fueron contra él, tú crees que eso fue fácil? ¿Qué dijo mi Señor Jesús estando en ese valle de Getsemaní? Estaba pidiéndole a Dios si era posible que pasara de él esa copa. Sus sudores eran como gotas de sangre. Estaba angustiado aquel que tenía que ir a la cruz. Ya su nombre. ¿Qué tuvo que hacer Dios? ¿Qué tuvo que hacer Dios? Enviar un ángel para fortalecerlo. ¿Qué necesitaba Jesús? Fuerzas. Por eso Jesús decía, si es posible, pasa de mí esta copa. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero si es posible, Dios le dice, no es posible. No le contesta, pero yo acá digo que Dios en sí dice, no es posible, hijo. Hay que fortalecer a mi hijo. Ve y fortalece. Y un ángel descendió y lo tocó y lo fortaleció. El problema de nosotros con la tentación es que en vez de correr al trono de la gracia, nos apartamos y nos alejamos más de él. Por eso caemos en la trampa del diablo. Ya su nombre. Entonces, en medio de eso, ¿usted cree que Jesús no sufrió la agonía de esa tentación ahí? ¿Sufrió? Bueno, pues por medio de ese sufrimiento fue perfeccionado nuestro Señor Jesús. Él no solamente tuvo un sufrimiento secular en el sentido de que su cuerpo sufrió heridas físicas, latigazos, golpes, sino que su alma también sufrió. Porque dice que él estaba sufriendo, tenía una agonía al punto de querer morirse. Sus sudores eran como gotas de sangre. Entonces, podemos hacer este comentario. El verdadero Hijo de Dios vino a ser para su pueblo un perfecto Salvador, abriendo el camino de ellos hacia Dios, el sendero de la perfección por la cual su pueblo debe atravesar. Tenía que ser atravesado por el precursor. Solo así pudo ser su representante adecuado y sumo sacerdote en la presencia de Dios. Había que hacer un camino, pero antes él tenía que atravesarlo. Ya su nombre. Entonces él viene y lo atraviesa. Te marca, por eso dice que un camino nuevo y vivo, ¿sí o no? Él hace el camino, no es que estaba el camino. Él hace el camino, por él dice, yo soy el camino. Ya está hecho. Yo soy el camino. El camino está hecho, yo lo hice. Y por allí tenemos que avanzar. Hermanos, no nos hagamos la idea de que podemos ir al cielo de otra manera. El camino hacia la madurez tenía muchísimos obstáculos, tenía muchísimos dolores, demasiados, ¿sí o no? No sufrimos muchas veces, no tenemos muchos dolores a veces. Por eso es el tema. La crisis te hará crecer.
siempre he pensado que la palabra crisis tiene una definición negativa, pero buscando me encontré con esto. Una crisis es un cambio brusco o una modificación importante en el desarrollo de algún suceso. Y esta puede ser tanto física como simbólica. Crisis también es una situación complicada y de escasez. Yo siempre pensé que la segunda definición era lo que decía crisis. Pero viendo bien, crisis viene siendo crecimiento. Sin crisis no hay crecimiento. Si no hay un cambio brusco o una modificación importante en nuestras vidas, si no hay algún suceso que marque, no vamos a poder ser hijos de Dios. Cuando tú pasas de muerte a vida, sucedió un evento brusco, un cambio brusco. Hiciste un cambio brusco. De tiniebla a luz es un cambio brusco. Tan brusco que cuando tú sales de tu casa al sol, tus ojos comienzan a adaptarse. No ves bien. Ves nublado, ¿sí o no? Si estás sentado mucho tiempo y luego te paras de manera repentina, te mareas, ¿sí o no? Y no es que tú estás enfermo. Tú puedes dar vueltas, pero cuando tú te detienes, ahí tú sientes. Cuando estás dando la vuelta no es lo mismo que cuando tú terminas y te paras. Ahí debe haber un cambio brusco en nuestras vidas. Y a su nombre. Y a su gloria. Para que pudiéramos atravesar ese camino, Él tuvo que atravesarlo primero. Hay alguien que fue delante de nosotros. Y ese alguien te dice, yo sé que es sufrimiento. Y a su nombre. Y a su gloria. Hay un poema que me recomendaron leer, pero está en inglés. Y le digo a aquel pastor, no sé inglés. Y me dice, bueno, pues te lo voy a mandar traducido. No es tan porque muchos dicen que cuando tú traduces algo de inglés al español se pierde como que la esencia. Dicen así. Y puede que sí sea cierto. Este poema, lo voy a leer, fue escrito por un pastor escocés. Pero este poema es escrito en un momento grave. En medio del horror de la Primera Guerra Mundial, este pastor escribe este poema. Mira lo que dice. Si antes nunca te buscamos ahora. Tus ojos traspasan la oscuridad, nuestra única estrella. Tenemos que ver las marcas de las espinas en tu frente. Tenemos que tenerte a ti, oh Jesús de las cicatrices. Los cielos nos asustan, están demasiado calmos. Ningún lugar tenemos en todo el universo para escondernos. Nuestras heridas nos duelen. ¿Dónde está el bálsamo? Señor Jesús, por tus cicatrices conocemos tu gracia. Usted está oyendo esto. Por tus cicatrices conocemos tu gracia. Si no hubiera sufrimiento, no hay gracia. Si te acercas cuando las puertas son cerradas, solo muestra esas manos, solo muestra ese aspecto de ti. Sabemos lo que son las heridas. No temas, muéstranos tus cicatrices. Y esta parte me gustó bastante. Los otros dioses eran fuertes, pero tú eras débil. Ellos cabalgaban, pero tú tropezabas camino al trono. Pero nuestras heridas
Solo las heridas de Dios pueden comprender. Y ningún Dios tiene heridas, sino solo tú. Busca en cualquier religión que no sea cristiana sus dioses y ninguno tiene herida. Ninguno. Tú puedes buscar y no vas a encontrarlos, porque ninguno tiene herida. El único que tiene herida es Jesucristo, tu Dios, mi Dios, nuestro Salvador. Por esas cicatrices, por esas heridas, por ese sufrimiento, nosotros conocemos la gracia. Y gracias a ese padecimiento de mi Señor, hoy yo tengo salvación y vida eterna. Amén. El Señor no solo fue equipado por el sufrimiento, por decirlo así, para venir a ser nuestro Salvador y nuestro sumo sacerdote, sino que también sus sufrimientos fueron en un campo de prueba. Nosotros pensamos que no fue nada para Él, pero pensemos. Él tenía que experimentar el sufrimiento. En el cielo Él no lo había experimentado. No. Él no tenía un cuerpo como tal. Así que no había experimentado ese sufrimiento como tal. Tiene conocimiento intelectual. Sabe intelectualmente lo que es su sufrimiento, pues Él lo sabe todo. Ya su nombre. Él tiene que hacerse, el verbo se tiene que hacer carne, descender, y Él tiene que sufrir, su cuerpo tiene que sufrir las heridas, y a su nombre. No es lo mismo obedecer cuando todo va bien que obedecer en medio del sufrimiento. No es lo mismo. No es lo mismo ser fiel cuando todo va bien que cuando todo va mal. No es lo mismo mantener la fe cuando todo va bien y cuando todo va mal. No es lo mismo, son dos campos diferentes. Jesús tenía que ir a ese campo y Jesús vino a ese campo. Era necesario, y a su nombre, era necesario que Él tuviera una experiencia palpable con ese sufrimiento. Esa es la parte que Jesús no conocía. Y Él vino para hacer ese camino. O sea que nosotros no podemos decir que Jesús no conoce el sufrimiento. Él lo conoce. Hermanos, Él lo experimentó. Igual que tú lo estás experimentando en este momento. Y a su nombre. No es lo mismo. Cuando todo va bien, todos son tus amigos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero cuando las cosas van mal, allí tú ves quiénes son los que están contigo. Bueno, tú quieres estar con Dios solamente cuando todo está bien y cuando todo está mal. Si tú como ser humano dices, tienes que estar conmigo en las buenas y en las malas, tú mismo como ser humano dices, en las malas voy a conocer quiénes son mis amigos, y no es mentira, es verdad. Si tú lo dices, ¿por qué cuando llega la crisis a tu vida, lo primero que tú piensas es abandonar? Está bien, lo pensaste, pero te fuiste. ¿Por qué cuando llega la presión, lo primero que es soltar? Y a su nombre. No es lo mismo, hermano, obedecer a Dios cuando Dios te da bien. ¿Qué el diablo le dijo a Dios acerca de Job? Job no te sirve de balde. Tú lo tienes bien cuidado, bien cercado, bien protegido. ¿Quién no te sirve así? ¿Verdad? Y Dios dice, así es la cosa. Espérate, quítale los cercos. Y dio un paso atrás y dijo, haz lo que tienes que hacer.
Cuando el diablo terminó de hacer lo que tenía que hacer, ¿tú sabes en qué estado cayó Job? Arrodillado diciendo: Dios dio, Dios quitó, sea su nombre glorificado. Así terminó Job su sufrimiento. El diablo se fue. Entonces Dios viene ahora a tratar con Job, porque hay algunas cosas que hay que tratar, porque él no fue visitado por cualquier ser, amén. Así que hay que restaurar ciertas cosas. Entonces Dios ahora entra, restaura lo que tiene que restaurar y lo levanta. Y a su nombre. Job no fue el mismo cuando atravesó ese sufrimiento que cuando no lo tenía. El conocimiento de Job acerca de Dios aumentó en gran manera. Quiere decir que el diablo no pensó nuevamente en decirle a Dios: quítale el cerco a Job. Porque si con el conocimiento que él tenía, él soportó, ahora con déjalo tranquilo ya déjalo allá. Y a su nombre, y a su gloria. Si el impecable Hijo de Dios tuvo que atravesar por el sufrimiento para alcanzar plena madurez, ¿cuánto más nosotros, que somos imperfectos, llenos de pecado? Es imposible avanzar a la meta para la cual fuimos escogidos y salvados sin pasar primero por la escuela de sufrimiento. Vamos a tener que pasar por ahí. Por eso a mí me gusta caminar con el Señor. Y yo siempre lo digo: Jesús a mí me habló alto y claro. Él me dijo a mí las cosas como iban a ser. Él me dijo: esto es negro, esto es blanco, esto es gris, esto es azul. Estas cosas son de esta manera. Tú me vas a servir, pero en este mundo vas a tener aflicción. Yo te voy a perfeccionar y voy a estar contigo todos los días, pero vas a estar sometido a tentaciones día tras día. Y tú tienes que luchar contra esas tentaciones, contra esos deseos que se levantan para llevarte en una dirección contraria a la que te marcó Jesús. Jesús a mí no me dijo mentira. Jesús a mí no me dijo: te prometo el cielo y la tierra y todo lo que está en ella, no te va a pasar nada. No, Él no me prometió eso. Él no me prometió riquezas y cosas como tales. Tú tienes capacidad, tú puedes hacer eso. Pero yo te traje aquí con una intención diferente. Nosotros tenemos que conocer a Dios. Nosotros tenemos que entender que el sufrimiento no es malo. El sufrimiento nos va perfeccionando. Hermanos, mire, usted ve película, hermano. Todos esos grandes guerreros que usted ve en la película tuvieron que atravesar un sufrimiento terrible para convertirse entonces en el héroe de la película, hermano. Mire película. Usted la ve, ¿verdad? Esa es la temática, es el guión. Va a sufrir y luego va a alcanzar la gloria. Pero nosotros vemos la película y a veces decimos: eso es verdad lo que está en esa película, pero esa parte no decimos que es verdad, que hay que sufrir para alcanzar la gloria. La película de deporte y lo que sea, esos pelados tuvieron que sacrificar y sufrir en los ejercicios, llorar a veces, vomitar, para luego convertirse en los mejores y ser triunfadores. Entonces, ¿qué estamos hablando, iglesia? ¿Que el sufrimiento es malo? No. El diablo quiere que tú seas alguien perverso, te hace sufrir para que tú te vuelvas perverso. Hermanos, ¿qué pasa? El sufrimiento te perfecciona. Dios usa el sufrimiento para perfeccionarte, no para que seas perverso, sino para que sea la imagen de su Hijo. Romanos 5. Romanos 5.
Ya lo tienen, 3. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo, ahora le hago una pregunta, ¿será porque era masoquista y que le gustaba sufrir? Porque mira lo que dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Otras versiones dice aflicciones, que es sufrimiento. Podemos decir libremente en este texto, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, nos gozamos en el sufrimiento. ¿Será que ellos eran masoquistas? Pablo era masoquista. No, hermano. A Pablo no era que le gustaba sufrir. Sigue diciendo, sabiendo que la tribulación, o sea, la aflicción, el sufrimiento produce ¿qué? Por eso, el sufrimiento produce paciencia. Señor, dame paciencia, pero no quiero sufrir. Nunca vas a ser paciente. Para poder tratar a una persona, a un niño imperativo, tienes que lidiarlo siempre. Si tú no has lidiado antes a una persona de esa índole, tú vas a perder la paciencia. Pero como ya tú has lidiado, de repente tienes sobrinos que dan cacao en pila. Cuando tú vas a los niños, dices, son unos santos. Y la mamá dice, no, son terribles. Tienes que ver los míos. Tienes que ver mi sobrina en la casa. Eso es más terrible. Por eso tienes paciencia. Porque lo que tú lidias supera crece el comportamiento de este. Y tu paciencia aumentó de manera que cuando tú vienes donde ese que no puede con tú sí puedes. Porque tu paciencia fue entrenada por tus sobrinos en casa. Amén. Y cuando tú sales a hacer un trabajo con un niño, el niño se cansó contigo y dice, tú tienes mano para el niño. No es que tenga mano, sino es que ya fui entrenado. Fui entrenado. Y por eso puedo lidiar. Antes yo no podía orar en medio de una bulla. Ni siquiera podía formular una oración. Hasta que vi a mi papá en un bus que nos íbamos a Colón hace años. Íbamos a la radio. Y el bus, se sabe que iban con esos bajos ahí atrás. Boom, boom. Y mi papá escribiendo una prédica. Y yo al lado de él diciendo, ¿cómo es posible que él puede ser? Si yo estoy peleando con no cantar la canción y no mover mis pies, estoy batallando con eso. Él está tranquilo haciendo una prédica. ¿Cómo es eso? Bueno, de tanto vivir esa situación, yo aprendí a que en medio del ruido poder concentrarme y hacer un pensamiento o trazar una idea concerniente a Dios. Y a su nombre. Ese entrenamiento, iglesia. Ese entrenamiento, concentración, nos aparece de la noche a la mañana. Eso se ejercita. Produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. ¿Está viendo la cadena que se está desatando cuando yo veo el sufrimiento con otros ojos? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En otras palabras, Dios ha derramado como una cascada sobreabundante su amor en nuestros corazones. Es un torrencial. Y a su nombre. De tal manera que tú y yo sabemos por la cruz de Cristo que nosotros somos los amados de Dios. Yo sé que yo soy amado por Dios cada vez que yo veo la cruz de Cristo. Yo sé que soy amado por Dios. Porque ningún padre haría eso si no te ama. Entonces yo sé. El diablo a mí no me puede decir que el Dios no me ama. Él tiene que usar otra estrategia. Esa no funciona porque yo estoy convencido que Él me ama por la cruz de Cristo. Yo veo la cruz y digo, Él me ama.
el que fue puesto en esa cruz y luego bajado y metido en el sepulcro y que se levantó y está en la presencia de Dios, ese me ama, y el que lo envió también me ama, porque ese suceso me da suficientes pruebas para estar convencido del amor de Dios sobre mi vida y a su nombre. Así que yo entiendo que Él no va a dar un sufrimiento que no me lleve a parecerme a su Hijo. Él no me va a dar un sufrimiento porque a Él le da la gana. Como Él me ama, Él me va a dar un sufrimiento para mi bien y para su gloria. Ahora, que tú busques otras cosas, ya ese es un asunto tuyo, Dios no te lo dio. Que tú mismo busques un sufrimiento ajeno, no culpe a Dios. El sufrimiento que Dios hace que tú atravieses es para tu bien, para tu crecimiento, porque Él quiere que tú te parezcas a su Hijo amado y a su nombre y a su gloria. Es para mi bien y para la gloria del Padre que yo voy a sufrir esas situaciones. Santiago 1:2. Hermanos míos, mira lo que te dice este hombre. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas. Es interesante este texto porque la idea de Santiago que nos da en cuanto a este texto es que cuando tú te encuentres de repente en medio de pruebas, ya su nombre. Pero bueno, no nos gusta la prueba, ¿verdad? Sería mejor de esta manera, Señor. Me mandas una cada mes para prepararme a la siguiente. ¿No sería mejor así? ¿Sí o no? Por eso nos molestamos los que están en el colegio, cuando yo estaba en el colegio o en la universidad, que te mandaban una tarea repentina. Te molesta porque no la esperaba. Ya tú tenías planes el fin de semana y te arruinaron los planes con la bendita tarea o los proyectos. O tu mamá de repente te dice, lávame eso, y ya tú ibas por fuera. Pero repentinamente, ¿sí o no? Yo lo que necesito tal cosa en el trabajo, quédate un momentito más. Eso saca de onda. Hermano, eso saca de onda, porque ya te programaste, voy. ¿Cómo que me tengo que quedar? Y a su nombre, y a su gloria. Fuera mejor que tú nos dijeras, viene tal prueba de tal manera para prepararnos, Señor, para no fallar. Entonces dejaría de ser prueba. El educador que quiere saber el conocimiento, el grado de conocimiento de su estudiante, no le avisa que viene en la prueba. Porque quiero saber, quiero darme cuenta si aprendieron de verdad tal parcial. Por eso aparecen los famosos quiz de repente. A veces lo usan para maldad, pero si tú lo ves con buenos ojos, tú te das de cuenta que puede ser usado para tu bien, porque eso te va a decir a ti si tú prestaste o no atención. Porque si prestaste atención, fácil, pero si fracasaste, te enojas, ¿verdad? ¿Sabes por qué? No prestaste atención como debería ser. Entonces viene Santiago y te dice, cuando tú estés en una situación, ten por mucho gozo cuando de repente te encuentres rodeado de pruebas. No te va a venir una prueba. Cuando estés en diversas pruebas, sería mejor ir a la universidad y dar una clase, o a la escuela y dar una clase. No, diversas pruebas, no te va a venir una, te van a venir varias, de manera que te van a rodear. Cuando te estén rodeando, tú tienes que tener por sumo gozo todo eso que te está rodeando, y a su nombre. Tener por sumo gozo cuando de repente ustedes se encuentren cercados de diversas pruebas.
La pregunta famosa es, ¿cómo tú quieres que yo tenga por sumo gozo esas cosas? ¿Estás loco, pastor? Yo le digo, de repente, porque yo le hice esa pregunta a Dios, ¿cómo voy a estar gozoso, Dios? No está viendo lo que me está pasando. Todo tiene su tiempo, ¿verdad? Y es tiempo de estar enojado, Dios. ¿Cómo voy a estar contento? ¿Usted cree que usted es solo inteligente? Yo también soy inteligente. Es tiempo de estar enojado. ¿Es o no es? ¿Qué pasó, Dios? Pero Dios es más sabio y te dice, Santiago 1:2. ¿Estás rodeado? Bueno, te mando una instrucción. Tener por sumo gozo cuando os halléis, cuando tú estés en medio de esos problemas, ese sufrimiento, ese dolor. Gózate. Eso es difícil, pero se puede hacer. Se puede hacer. Esa es la pregunta famosa. ¿Cómo tú quieres que tenga por sumo gozo esas cosas? Y debes saber esto. Santiago, ahí mismo, el versículo 4, amén, versículo 3 dice, sabiendo, tienes que saber que la prueba de vuestra fe produce paciencia, lo mismo que Romanos. Produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. Si no hay sufrimiento, la paciencia no se va a completar. Para que seáis perfectos y cabales, para que no estés pensando locura. Amén. Una persona en su juicio cabal es como aquel que estaba poseído y fue liberado por nuestro Señor. Amén. ¿Se acuerdan? Que se sentó al lado de él y todo el mundo se asustó y dijo, ¿cómo este loco está así? Bueno, cuando tú no estás en tu juicio cabal, tú pareces como ese loco. No endemoniado, sino loco. Amén. Hoy no tenemos demonios. Porque esta es la voluntad de Dios, hermano. Y cabales sin que os falte cosa alguna. El sufrimiento es necesario que te llegue. Y nosotros decimos, cuando llega el tiempo, si David llegó un momento que tenía paz por todo lado y Salomón también. Y precisamente esa paz momentánea hizo tropezar a David. Desvió a Salomón. Ya se nombra. Pablo dice en 2 de Corintios, Segunda de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque está leve. Pablo está loco. ¿Cómo que leve? Porque está leve. Este sufrimiento leve y momentáneo produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahora, algo que yo vengo pensando hace tiempo es lo siguiente. Este pensamiento lo tengo hace años. Se lo comparto hoy. Yo creo que ese texto nos permite pensar que probablemente que el eterno peso de gloria será comparable con los sufrimientos que nosotros hemos tenido que pasar aquí. Van a ser comparados. Si yo quiero cada vez un excelente, eterno peso de gloria que Dios tiene que producir en ti. Si tú quieres eso, mi pregunta es la siguiente. ¿Usted entiende
el final de Cristo. ¿Cómo quedó Cristo? ¿Cómo fue engrandecido Cristo? Tú y yo no estamos pasando ese sufrimiento. Él lo pasó. Y así mismo el sufrimiento fue su exaltación. Pedro, ahora, usted no quiere sufrir, ¿verdad? No queremos sufrir. Antes yo pensaba así. Pero viendo este pensamiento, puede ser que este texto nos permita pensar esto: que el eterno peso de gloria va a ser comparado con el sufrimiento que tenemos hoy aquí. Se va a comparar. ¿Qué tanto tú sufriste? ¿Qué tanto peso de gloria, eterno peso de gloria vas a tener? Puede ser. Usted lea el texto y me dirá si no es así. Y dice el 18: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Inevitable que yo le diga a ustedes que estas cosas no van a suceder. Claro que sería mejor que yo me parara y le diera: no se preocupen, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, iglesia. No se preocupen, preocúpense por su salvación. Mortifiquen su pecado, iglesia. No podemos andar por ahí pensando que Dios tiene el control de todo, y es verdad, y nosotros siendo irresponsables. Ese es como el hijo que tiene al padre que es empresario y el hijo un vago. Cuando ese padre no esté, esa empresa se vaya al pique o va a estar en manos de otro. Pero tú crees que el padre, terrenalmente hablando, hace una empresa para que otro la herede? Es para que su linaje la continúe. ¿Cómo pues ese linaje va a continuarla si no quiere obedecer las instrucciones del Padre? No es que las cosas no son como usted piensa, pero tú estás viendo dónde está tu papá. ¿Estás viendo lo que alcanzó tu papá? Bueno, pues lo que alcanzó, lo poquito que alcanzó, él te puede ayudar a alcanzar más que de lo que él alcanzó, porque tiene la experiencia que tú no tienes. Bueno, pues el Padre quiere que tú alcances la gloria que le dio a su Hijo. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo te va a llevar allá? Por eso Pablo sale con esa locura y dice: esta leve y momentánea tribulación, sufrimiento, es leve y momentánea. No se compara. Tú no puedes decir: yo no quiero sufrir. ¿Cómo no vas a sufrir? ¿No ves el eterno peso de gloria que vas a conseguir por causa de ese sufrimiento? Ahora, eso no quiere decir que vamos a ser perfectos, amén, y que no vamos a pecar, sino que entendemos que dependemos de Dios, totalmente de Dios. ¿Sabes por qué? Porque he entendido mi carencia, necesito de Dios, y veo ahora el sufrimiento de otra manera. Ya no lo veo como algo que digo: ay, ¿por qué me pasa? Sino que digo: es para mi bien, necesito crecer. Por eso a veces te dicen: deja que el niño camine y se caiga y se tropiece, porque debe de aprender. Mi papá decía: deja que meta el dedo en el abanico o en el tomacorriente, déjalo. Y yo me ponía bravo. Yo: ¿cómo que lo dejo? Yo sé que lo que va a pasar, tú sabes. Pero él no. Él tiene que experimentar eso. Tiene que aprender que eso no es así. Le dijiste que no. Déjalo. Dios te dice: no. Y tú vas. Y te estrellaste. Y Dios te dije que iba a pasar eso. Pero eso no fue el caso de Jesús. Jesús fue obediente y aún así sufrió. Fue sin pecado y aún así sufrió. Pero tú sabes por qué.
Porque Él tenía que experimentar ese sufrimiento para abrirte camino a ti y a mí, al Padre nuevamente. Él tenía que abrir camino. Y haciendo un ejemplo secular y desprendiéndome de eso, cuando tú eres punta de lanza para abrir camino, no duele. Cuando tú haces por primera vez algo en tu familia, no te va a doler. No vas a sentir un peso encima de ti. Los demás vienen y dicen, qué fácil. Y tú allá adelante diciendo, sí, fácil. Para mí, mira todo lo que me ha costado. ¿Verdad? A nosotros se no es fácil ahora el camino. Porque Jesús padeció lo que nosotros teníamos que padecer. Recibió lo que nosotros merecíamos recibir. Y aún así decimos, ay, qué difícil es. Yo creo que no me voy a salvar. Y Jesús hizo la mayor parte del trabajo ya. Y nosotros pensamos así. Y te quiero dar dos figuras que usa la Biblia para ilustrar esto. La primera está en Hebreos 12, 6 y 7. Habla sobre el padre que disciplina al hijo. Porque nos ama, nos disciplina, ¿verdad? La otra figura está en Isaías 48, 10. Vamos a leer Isaías 48, 10 y terminamos con eso. Ya lo tiene. He aquí te he purificado y no como a plata. Mira, te he escogido en horno de... ¿Cuál es tu horno? Te vas a meter un horno en la aflicción. Hermanos, tenemos que entender que aunque tú no estés en la iglesia, tú vas a sufrir. Tú vas a sufrir. Vas a sufrir el engaño, la decepción, todo eso lo vas a sufrir. Vas a tener pérdida, alguien se va a morir, alguien se va a accidentar. Esas cosas pasan. Por eso Jesús habla alto y claro y dice, en este mundo vas a tener aflicción, vas a sufrir. Hay sufrimiento en este mundo. No hay ningún solo lugar en el planeta Tierra que no esté maldito por causa del pecado. Así que todo el planeta Tierra, todo completo, está bajo esa maldición. Por lo tanto, todo, en todos lados vas a encontrar sufrimiento. Te mudes o no te mudes. Con eso no digo que no te mudes. Pero si te quieres mudar con ese pensamiento, está cerrado. Vas a encontrar sufrimiento donde te metas. Aunque hagas un búnker para meterte allá abajo vas a sufrir. No importa dónde te metas. No voy a vivir solo, vas a sufrir. ¿Y cómo si estoy solo? Vas a sufrir. Créeme que vas a sufrir. La soledad no es un buen acompañante. Te hará sufrir. Así que nosotros tenemos que entender en esta tarde que el sufrimiento es para perfeccionarnos. Toca sufrir para ser perfeccionado. Toca sacrificar cosas para alcanzar la excelencia. Para parecerme a mi Señor Jesús, toca que yo sacrifique ciertas cosas. Que yo deje ciertas cosas. Así como el deportista deja ciertas actividades. Como la droga, el alcohol. Está comprobado que grandes jugadores que han caído en la droga y en el alcohol no pudieron alcanzar su máximo potencial. Porque eso lo mermó. Y la gente habla de ellos y dice, si no fueran alcohólicos, fiesteros o drogadictos, hubiesen sido los mejores. Pero aquellos que no se dejaron seducir por esas cosas y abandonaron eso, hoy en día están gozando de esa cosecha. Fue un sufrimiento leve y momentáneo. En ese momento parecía eterno, pero cuando lo pasan,
se dan de cuenta que fue leve y momentáneo, porque ahora están gozando de su siembra. Tú quieres cosechar vida eterna, entonces tú tienes que saber y entender que te toca sufrir en algunas ocasiones. Y Dios no te lo esconde, no te miente, te lo dice para que tú sepas. Así que no te sorprenda cuando venga una prueba de fuego a tu vida, como si cosa alguna aconteciese. Así que póngase de pie.